Tema 5. El poder, la autoridad y la legitimidad. El poder en ciencias sociales se puede definir como la capacidad para conseguir un resultado deseado. Pero el concepto de poder es esencialmente discutible, ya que mientras unos lo ven como algo que se posee, otros lo ven como una relación basada en algún tipo de dependencia, es decir, como una influencia sobre algo o alguien. Basándose en esta concepción del poder como una relación, Steven Lux distingue tres caras del poder relacional. Primero, la adopción de decisiones, basándose en Thomas Hobbes, quien dice que el poder es la capacidad de un agente para afectar el comportamiento de un paciente. En segundo lugar, otra cara del poder relacional sería la determinación del orden del día político. El proceso de no adopción de decisiones ocurre cuando todos los partidos principales ignoran una cuestión o coinciden en lo esencial. De esta manera se puede dar de lado a un determinado asunto político que no se desea tratar y sobre el que se llega a un consenso para no tratarlo precisamente. Y la tercera cara del poder relacional sería el control del pensamiento. Vance Packard estudió la manipulación en la publicidad, por ejemplo, y Herbert Marcuse dice que las sociedades industriales avanzadas son totalitarias por la manipulación que realizan de las necesidades de los individuos. En segundo lugar, nos ocupamos del concepto de autoridad, definiendo la autoridad como el derecho de influir en el comportamiento de otro. La autoridad es, por lo tanto, poder legítimo. A falta de acatamiento voluntario, los estados solo pueden mantener el orden mediante el miedo, la intimidación y la violencia. Es decir, cuando no existe autoridad, los estados solo pueden imponer el poder mediante el miedo, la intimidación y la violencia. Max Weber clasifica la autoridad en tres tipos: autoridad tradicional, autoridad carismática y autoridad legal racional. La autoridad tradicional se basa en las costumbres y tradiciones antiguas de un determinado lugar, de una comunidad, de una sociedad. La autoridad carismática se basa en el carisma de un individuo. Palabra de origen bíblico, esta de carisma, en relación con el que ha recibido la gracia de Dios. Y tercero, autoridad legal racional, que es la que ha terminado desplazando finalmente a las otras, por ser el tipo de autoridad, la legal racional, que se viene utilizando en las últimas décadas en la mayoría de las naciones. También se puede hacer una distinción entre la autoridad de iure y autoridad de facto. Autoridad de iure, que sería autoridad legal establecida por la ley, y autoridad de facto, la que se lleva a cabo en la realidad, en la práctica. Algunos ven la autoridad, además, como anticuada e innecesaria, como consecuencia de todas estas políticas de relajación moral o de relativismo moral. Pero esto conlleva un peligro de desorden e inestabilidad. El hecho de ver a la autoridad como anticuada e innecesaria. Por otra parte, hay detractores y defensores de la autoridad. Van a ser detractores de la autoridad, por ejemplo, los liberales, quienes piensan que la autoridad se debe limitar para que restrinja lo mínimo posible los derechos individuales, que son los más importantes para los liberales. Los defensores de la autoridad van a ser, por ejemplo, los conservadores, quienes piensan que
la autoridad sirve precisamente para mantener ese orden social necesario si no se quiere caer en el caos, y en la violencia y en la inseguridad. El conservadurismo es un movimiento ideológico que surge por primera vez a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y lo que hoy en día se llama la nueva derecha tiene dos ramificaciones a través de dos tradiciones distintas. Por una parte, el neoliberalismo y por otra, los conservadores sociales. Los defensores del conservadurismo social son, por ejemplo, Edmund Burke y Tocqueville, quienes precisamente reivindican la necesidad de la existencia de esa autoridad para no caer en una situación anárquica, violenta y desesperada. El concepto de legitimidad posee también una gran relevancia a la hora de valorar el grado de legalidad o el grado de justicia con el que se llevan a cabo ciertas acciones. Algo es legítimo cuando se ajusta a derecho. O sea, la legitimidad viene otorgada por que el acto se ajuste a las normas. Confiere de esta manera a una orden un carácter de autoridad vinculante, es decir, de autoridad obligatoria. Es decir, la legitimidad hace que la autoridad sea vinculante cuando la autoridad es legítima. Para Max Weber, la legitimidad es la creencia en el derecho a gobernar, la creencia en el derecho con el que alguien se siente a gobernar. Aristóteles dice que el Estado es legítimo solo si actúa en beneficio de la sociedad. Si por lo tanto llevara a cabo acciones o actividades que fueran claramente en contra del beneficio general de la sociedad, este ya no sería legítimo. Para Rousseau, el Estado es legítimo si se basa en la voluntad general, en ese interés general que él reclamaba. David Benham propone tres requisitos para considerar al poder legítimo. Primero, el poder debe ejercerse conforme a unas normas establecidas, es decir, debe haber unas normas sustantivas y de procedimiento que delimiten perfectamente cómo se debe llevar a cabo el poder. En segundo lugar, estas normas deben aparecer justificadas, motivadas. Y tercero, la legitimidad debe mostrarse mediante la expresión del consentimiento por parte de los gobernados. Los ciudadanos tienen que mostrar de alguna manera su consentimiento con respecto a esas acciones. David Benham dice también que una constitución confiere legitimidad solo cuando sus principios reflejan valores y creencias ampliamente compartidas en la sociedad. Es decir, solamente aquellos valores, aquellos aspectos escritos en la Constitución que reflejen valores y creencias que la mayoría de la sociedad comparte van a ser realmente legítimos, y por lo tanto una Constitución solamente será legítima si se basa en ello. Si una Constitución se establece en base a unos principios que reflejan unos valores propios de una minoría, no sería de esta manera legítimo, según el concepto de Benham. Las democracias liberales cuentan con legitimidad porque respetan la libertad individual y responden a la opinión pública, al menos teóricamente. Sin embargo, este concepto de las democracias liberales o esta legitimidad de las democracias liberales ha sido discutido por teóricos radicales como los marxistas,
quienes piensan que realmente en una democracia liberal lo que impera es el dominio de la clase burguesa y de su ideología. Y así, por ejemplo, Antonio Gramsci habla de la hegemonía burguesa en las democracias liberales. Para la sociología del conocimiento, la legitimidad va a ser siempre una construcción social. Es decir, el concepto de legitimidad va a variar inevitablemente a lo largo del tiempo, ya que es un concepto histórico que depende de unas circunstancias concretas. Por su parte, Habermas sostiene que en las democracias liberales hay tendencias de crisis que desafían la estabilidad de esos regímenes.